ahora voy a hacer solo, a mí me gusta ir haciendo repasos. Al final del curso, híjole, hemos grabado todos mucho los temas. Entonces la semana pasada vimos la estructura y la división de la Biblia. Vamos a ver si entre todas podemos hacer un buen repaso. La Biblia se divide... La Biblia se divide en dos grandes partes. ¿Cuál es la primera parte? El Antiguo Testamento. ¿Y la segunda parte? El Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se divide en 4 partes. Los primeros 5 libros, ¿cómo se llaman? Pentateuco, muy bien. Y los siguientes 16 libros son los libros históricos, muy bien. Luego siguen los libros proféticos. ¿Cuántos son? Lo vamos a repasar mucho. 18 libros proféticos. ¿Se acuerdan? En el celular, veamos. En el celular lo tenemos. Ya lo tenemos. Lo pusieron ya. Luego 16. Lo que pasa es que en el formato que tenemos, el Padre Pío incluyó los 5 del Pentateuco, por eso él pone 21 históricos. El Padre Pío Álvarez, no de Pietrelcina. Y luego los que más conocemos, los 7 libros sapienciales. Ok, así se divide el Antiguo Testamento. ¿Cuántos son 7? 7. Y luego tenemos el Nuevo Testamento, que también se divide primero en 5 libros históricos. Eso sí lo sabemos. ¿Cuáles son? Los 4 evangelios, Marcos, Lucas, Mateo y Juan. Muy bien. Y los hechos de los apóstoles. Luego tenemos 21 libros didácticos. ¿Cómo les decimos usualmente? Las cartas. Las cartas. Tenemos 13 de San Pablo, vamos a decir algunas, las que nos acordemos. Corintios. A los corintios, Romanos. a los gálatas, a los romanos, Hebreos. a lo de los hebreos. Hay duda de San Pablo, sí. Filipenses, tesalonicenses, colosenses, corintios. Y no, si vamos a lo que nos viene entre todas. Y después de las cartas de San Pablo está las cartas a los hebreos y vienen las otras cartas que se llaman católicas. La carta de Santiago, Juan, que son 3, Pedro, que son 2, y el que no traicionó a Cristo, Judas, pero el que no traicionó Judas. Y al final tenemos un libro profético. ¿Cómo se llama? Apocalipsis. Pues ya, ese es el repaso de lo que vimos la semana pasada. Cada libro se divide en capítulos. Y cada capítulo se divide en versículos. A ver, una pregunta capciosa. ¿Desde el principio que se escribió la Biblia se dividió en capítulos y versículos? No. En 1214 se dividió en capítulos y en 1428 en versículos. Otra preguntita, qué buen repaso. ¿Quién tradujo la Biblia del griego, arameo y hebreo a latín? San Jerónimo. ¿Y cómo fue que San Jerónimo se puso a enfocarse Biblia, solo Biblia? Porque tuvo un sueño que se presentó, llegó a la presencia de la corte celestial y Jesús en todo su esplendor le pregunta, ¿y tú qué religión tienes? Y él le dijo, soy cristiano católico. Y Jesús le dijo, no, eres un mentiroso. Y le dijo él, no, tienes tiempo para todos los libros, le dijo Jesús, sí. menos para la Biblia. Porque era un gran estudioso San Jerónimo. Y como en esa época la cultura griega estaba muy avanzada, entonces él leía los griegos como nosotros leemos el TikTok. Entonces, pero lo bueno fue que tenía una formación suficiente. Cuando se dedicó a la Biblia tenía una gran formación y por eso tuvo la capacidad de traducirla. Y a nosotros este reproche de Jesucristo nos pega o no nos pega. Sí nos pega. Leemos todo, más cualquier libro lo leemos más que la Biblia, ¿verdad? Si nos hacemos propósito de leer un libro,
No pensamos, pues bienvenida Delmira, no pensamos en un libro de la Biblia, pensamos en un libro para leer por placer, ¿verdad? Entonces, ya hicimos un repaso completo de la semana pasada. El tema de hoy es los autores de la Biblia. ¿Quién es el autor principal de la Biblia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que tengo unas alumnas súper avanzadas. Pero lo más importante es que todas súper alegres. Vamos a superar a la maestra. Gloria a Dios. Entonces, el Espíritu Santo es el autor principal de la Sagrada Escritura. ¿Y los autores secundarios? Los profetas. Todos los hombres que Inspirados por el escribieron, Espíritu ¿verdad? Que inspirados por el Espíritu Santo escribieron. Como tenemos una alumna nueva, le cuento que el librito que vamos siguiendo se llama Lecciones Bíblicas de don José Miguel Miranda. Y cada una de estas lecciones son las que vamos a ir desarrollando en las clases. Hoy vamos a desarrollar el tema 2 y el 3. El 2 es autor principal de la Biblia y el 3 es los hombres autores secundarios de la Biblia. Ya, cuando termina la lectura de la Biblia en la misa, ¿qué respondemos? Palabra de Dios. Entonces eso es lo más importante, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios. Es su pensamiento expresado a través de sonidos humanos. Es su estilo de hablar a la humanidad. Dios escogió un pueblo, el pueblo de Israel, el cual a través de una larga historia fue manifestando sus designios de salvación por medio de los acontecimientos y de las obras. No solamente Dios habla a una colectividad a través de su palabra, habla también al individuo, nos habla a nosotros para comunicarnos su mensaje de amor, de vida y de salvación personal. Cada página de la Biblia es la misma voz del Señor que nos invita, que nos llama, que se acerca a nosotros porque quiere comunicarnos algo, una enseñanza, un consejo, una frase de aliento, una llamada de atención cuando no sabemos corresponder a su bondad, pero siempre es la palabra del Padre que se preocupa por sus hijos porque busca su bien y su felicidad. Si nosotros nos ponemos a escribir un libro, una cosa que cuesta mucho es el hilo conductor. Cuando nosotros hemos leído un libro, vemos que hay libros tan fáciles de leer, porque el escritor es bueno. Cuanto mejor es el escritor, más fácil es de leer el libro porque sigue una idea, un guión, un hilo de una hilación nítida, un guión bien claro. Y a mí me impresiona eso. La Biblia tiene, ¿cuántos libros? ¿La Biblia católica tiene? 73 libros y hay un hilo conductor perfecto. Entonces digo yo, es un solo autor, el Espíritu Santo, porque el hilo conductor es fantástico de un libro al otro. Y son 73 libros, muchos hombres que pusieron su talento y su puño y letra para escribirlos y que no se contradicen unos con otros. Entonces el hilo conductor es maravilloso. Entonces es para mí, es una evidencia de que es un solo autor. Y el mensaje es siempre de amor, de vida y de salvación personal. Por cualquier libro que agarremos, siempre vemos un padre que ama a sus hijos, que los busca, que los guía, que los cuida, que los protege, que los llama. Entonces, eso es muy, muy evidente en la Biblia. Luego dice, hay 7 puntos de qué cosas nos habla Dios en la Biblia. Y como somos bien listas, vamos a adivinar algunas. Hoy, o las sabemos porque conocemos la Biblia. En la Biblia, ¿de qué nos habla Dios? Del amor. Nos habla del amor, de la salvación. de la salvación, nos habla de Él mismo porque se da a conocer a través de las Escrituras,
Nos habla de su Hijo porque eso nos dan a conocer las Escrituras y nos habla de la salvación. También nos habla del hombre, porque en muchos De libros la caída del hombre, cómo caemos. nos retrata a nosotros, ¿verdad? Nuestra naturaleza. Casi todos están contemplando también la naturaleza caída y restablecida del ser humano. Entonces Son vamos a ir tres punto a personas. punto en Cristo. Sí, que son tres personas. Muy bien. Claro, la Biblia nos habla de que Dios es tres personas, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, en el primer punto, 1, Dios nos habla de sí mismo. Se trata de un Dios personal, vivo, cercano, providente, amoroso. Se trata de una palabra de un Dios Padre que se ocupa de nosotros y rige nuestros destinos en busca de nuestra felicidad temporal y eterna. Quizás nosotros cuando tenemos claro que estamos destinados a la felicidad, pero quizás nos enfocamos más a la felicidad aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Quién está enfocado todos los días? Porque puede que cuando estamos en oración profunda pensemos en nuestra felicidad eterna. Cuando estamos a punto de caer en el pecado, tal vez pensemos, no es mi felicidad eterna, se arriesga. Pero no estamos constantemente enfocados en la felicidad eterna. Dios sí. Y por eso a veces permite a algunos que tengamos dificultades, que tengamos dolores, que tengamos enfermedades, porque eso nos va a acercar a la felicidad eterna. Entonces para Él su prioridad no es mi felicidad aquí. Dios no me va a estar dando cosas y consintiendo todos mis caprichos para que yo sea feliz aquí. Primero porque eso ni es felicidad. Y segundo porque su prioridad es mi felicidad eterna, o sea, la salvación de mi alma. Que no esté allá con el rico, ¿verdad? Deseando una gota de agua para refrescarme los labios. Entonces, sino al contrario, me haya ido como me haya ido aquí, que esté allá con Lázaro, disfrutando no solo de la presencia del Padre Abraham, sino de toda la corte celestial. Muy bien, entonces, de eso nos habla de sí mismo. Luego también nos habla del hombre. Y nos dice que Él creó al hombre formándolo a su Imagen y semejanza. Y aclara aquí el autor que imagen y semejanza en hebreo, más que retrato, significa reproducción. Qué bonito, ¿verdad? No es lo mismo un retrato, salud, que una reproducción. Entonces, Dios, somos una reproducción de Dios al decir que somos imagen y semejanza de Él. Pero imagen y semejanza en todas sus bondades y en todas sus virtudes. Voy a preguntar, díganme una cualidad de Dios. Misericordia. ¿Conoce alguna persona que tenga esta cualidad? Sí. ¿Otra cualidad de Dios? Omnipotente. No, pero aquí sí no nos vamos a nombrar mayor omnipotente. Digamos como virtudes de Dios. Amor. Amor. ¿Conocen alguna persona que tenga amor? Sí. Otra, pero ya la alumna avanzada ya no. Otra. Ajá. Perdonador. Que perdona. ¿Conocen personas que perdonan? Sí. Perdonan. Otra. Paciencia. Paciencia. ¿Conocen personas pacientes? Generoso. Se dan cuenta que sí estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y no es como dicen los ateos que nuestros atributos se los atribuimos a Dios. Porque la verdad es que No le llegamos, pero ni al talón de entonces, ¿verdad? Porque nosotros perdonamos hoy y mañana otra vez caemos en el rencor. Entonces, pero sí se ve que nuestras virtudes son las virtudes de Dios. Entonces son reproducción de las virtudes de Dios. Belleza, la belleza de Dios. También conocemos personas bellas de alma, de espíritu y también de cuerpo. Entonces eso también, somos reproducción suya en cuanto a virtudes. Sí, todos tenemos mucha bondad, paciencia, generosidad, entrega, porque todas son madres y las madres se entregan incondicionalmente. Entonces esos son
somos una reproducción de estas También, virtudes ¿verdad? de Dios. No es una virtud, pero sí, él pues, se puso triste muchas veces, ¿no? También Lloró, porque, ¿verdad? sí, ese se llama un Compasión. antropomorfismo, cuando le atribuimos, porque Dios es espíritu. Entonces Jesús, cuando está en el huerto de los olivos, como hombre dice, estoy triste hasta la muerte. Entonces esa es una cualidad humana. En su dimensión divina, que ya saben que esto es complejísimo de explicar Ay, a sí, través de la entender. historia, en su dimensión divina, si nosotros también le atribuimos ira a Dios. Sí. ¿Verdad que decimos Celos lento a la ira y rico en misericordia? Ahí también nosotros encuadramos a Dios en nuestros límites. Ya cuando lleguemos, más pronto, más tarde, que veamos toda la plenitud y el esplendor de Dios, quizá comprendamos mejor, bueno, seguro que vamos a comprender mejor esto, ¿verdad? Hasta dónde nuestros límites se los atribuimos a Dios, porque claro, nosotros tenemos esas pasiones, la tristeza, la Los ira, el celos. amor, los celos, la angustia. Pero hasta ahora hay mucho estudio sobre eso. Muy bien. 3. En la Sagrada Escritura Dios también nos habla de la creación. ¿Qué es la creación? Cuando digo creación, ¿a qué me refiero? Lo que Él ha creado, lo que ¿Verdad? somos. Toda la naturaleza, Verdad. los astros, los planetas, el mar, la tierra, El universo. toda su creación. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí aclara el autor. A Dios no le interesa darnos una descripción científica de cómo se creó el mundo, sino una información sencilla que simplemente nos deje ver la grandeza del Creador, porque a través de la creación vemos la grandeza del Creador. Si nos gusta, por ejemplo, tenemos este cuadrito que estamos viendo, ¿verdad? Ya de aquí nosotros podemos ver que su autor es creativo. A ver, viendo este dibujo, ¿qué podemos decir de quién lo hizo? ¿Es creativo, dijimos? ¿Qué más? Es alegre por todos los Pienso colores. yo que es una persona alegre por la forma en que dibuja, dibuja la abuelita. Y la forma como se A ver. para y cómo está ella. Tal vez una persona vivaz. Puede que sea una persona vivaz porque ha reflejado, la obra siempre refleja todo del autor. Entonces también una persona vivaz, una persona con un criterio positivo de la vejez. Ajá. También alguien que ama Sí, mucho a su claro. familia, ¿no? Alguien que ama mucho a sus mayores, que respeta a sus mayores Ajá, que y de paso ama a las mascotas. Entonces la obra siempre es reflejo de su creador. Entonces en la grandeza de la naturaleza también nosotros vemos la grandeza del creador y eso también lo encontramos en la Sagrada Escritura. Todos los dones que nos da, ¿verdad? Todo, y la generosidad, porque nos da todos los días. A mí lo que me gusta es de que Dios no se cansa de dar, ¿verdad? Todos los días, a todos, buenos y malos, despiertos y dormidos, porque a veces ni vemos tanto don que tenemos. Así que despiertos o dormidos, Dios, Él no se cansa de dar. 4. Nos habla de la historia de la salvación. Nos habla del pueblo escogido. ¿Quién es el pueblo escogido? Israel. Israel es el pueblo escogido, como un granito de mostaza, ¿verdad? Que alrededor de él va creciendo y creciendo hacia todos los pueblos, siendo levadura para todos los pueblos, hasta ahora que somos millones de cristianos. Entonces la levadura la puso en su pueblo escogido, en Israel. Y aunque ha tomado 3000 años hasta donde estamos el cristianismo y cómo lo hemos compartido, ya llevamos unos 3000 años, pero va creciendo, va fortaleciéndose, va madurando. Entonces también nos habla de la historia de la salvación. También nos habla, la Sagrada Escritura también nos habla de Jesucristo.
Los 4 evangelios que nos relatan La vida. la vida y obra de Jesús, de los primeros discípulos, de sus seguidores. Nos habla del reino de Dios. En Mateo 12:28 dice: ha llegado a vosotros el reino de Dios. Toda la misión salvífica del Mesías se concentra en la idea del reino de Dios. Cuando el Papa Juan Pablo II introdujo los misterios luminosos, ¿cuál puso en tercer lugar? El anuncio del reino. El anuncio del reino de Dios, porque también es un misterio para nosotros, ¿verdad? De la vida de Jesús. Entonces, ¿a qué nos envía Jesús a nosotros? Anunciar el reino. A anunciar el reino de Dios. ¿Dónde? Pues ahí donde estamos. No me tengo que ir a Etiopía, porque si padezco de sed aquí, no me imagino en Etiopía. Ahí donde estoy, con el vecino, con la señora que me vende las verduras, con el señor que me corta el jardín, con el que convivo a diario. ¿Y con quién es el más difícil? Con los que estamos cerca. Con la familia, porque somos confianzudos y nos gusta ir en contra, ¿verdad? Botellita de Jerez, nos gusta ir en contra. Así, pero allí está nuestra misión. Ahí ¿verdad? Alrededor del ladrillo que yo ocupo, ahí está mi llamado. Ahí es donde tengo que anunciar el reino de Cristo. Y con frecuencia les recuerdo de San Francisco, ¿verdad? ¿Cómo hacía San Francisco? Vamos a salir a predicar. Ajá. Y si no hablamos, mejor. Ajá. ¿Qué quiere decir? Testimonio. Que mi testimonio jale gente, arrastre gente que diga, y esta persona tan alegre, yo quiero estar así, yo voy a seguirla a ver qué es lo que hay. O una persona serena. Híjole, yo quiero la serenidad de esta persona. Voy a ver qué le da serenidad. O la paz. Cuando vimos las bienaventuranzas, ¿verdad? La mansedumbre. Y esta persona con esa mansedumbre. O los carismas del Espíritu Santo. Esta persona tan magnánima. Híjole, qué grandeza de alma. Qué grandeza de alma. Yo quiero ser así. Yo voy a ver si me acerco a ver dónde reparten. Entonces de eso es que nos habla, del reino de Dios. Y el Antiguo Testamento es una promesa de esta bendición. Ay, me salté, es aquí que quiero leer. Ese reino no solo está presente en el mundo, sino que ya está dentro de nosotros. Vean qué hermosa esta frase de Lucas 17:21. No es que tenemos que ir a perseguir ese reino, solo abrir nuestro corazón, abrir nuestra alma, abrir nuestro entendimiento, porque ya está dentro de nosotros. O sea, ya vive en nosotros, solo tenemos que abrir la puerta y disfrutarlo y dejarlo salir y compartirlo. Luego, también nos habla de la religión. En la Escritura también nos habla de la religión. Aquel día que veíamos la estructura de los libros, les decía yo que el Levítico le da a la gente de esa época cómo debe ser su culto a Dios, sí. ¿Cómo quiere Dios que sea su culto? A mí me gusta el tercer viernes de Cuaresma, hay una lectura, la lectura de la misa de ese día, hace un reproche bien fuerte: no quiero ayunos y donaciones, quiero un alma pura, quiero justicia, quiero misericordia. Entonces a eso estamos llamados, ¿verdad? Que decimos, ¿y qué queda Dios de nosotros? Pues si no te sabes los 10 mandamientos, y si te los sabes, ahí está claro: que no robes, que no mates, que no mientas, que no que respetes a tus padres. Me quiero acordar de codicia, que no codicies los bienes ajenos, gánate lo que quieras, pero no andar codiciando lo que lo tienen, envidiando o robando. Entonces, vean, nos habla de la religión. Luego, les leo esta partecita. Nos habla, dentro de este tema, nos habla de la religión, nos habla de la gran lucha entre el bien y el mal. Nosotros siempre tenemos esta constante lucha, ¿verdad? Del bien y del mal. Si ya tenemos un espíritu más maduro, más formado, creo que nuestra inclinación hace que gane siempre el bien, que gane siempre las virtudes.
pero también nos habla de los vicios que debemos, contra los que luchamos, pues. ¿Cuántos están luchando ahora contra la embriaguez? Porque van manejando y no pueden beberse ni un trago. Entonces ahora eso es contra lo que luchamos. Y también nos habla de las virtudes teologales y cardinales. Nos habla del comportamiento de los hombres y de la buena convivencia entre los hombres. La Biblia siempre nos está llamando a la buena convivencia, a la convivencia pacífica, como dice San Pablo, el que no tiene amor, no tiene nada. Entonces, que nos amemos los unos a los otros con hechos, en espíritu y en verdad, quizá podría decirse con esta canción del Puma, ¿verdad? Que lo hagamos, no, se cambió de canción. Entonces, Cristo. Te ama el espíritu. Entonces, con obras, decía Santa Teresa, ¿verdad? Obras son amores, no solo besitos y abracitos, con una entrega total, ¿verdad? Muy bien, entonces tenemos claro, ¿verdad? Que la Biblia, vamos a repasar, la Biblia, ¿de qué nos habla la Biblia? De Dios. De Dios. De la creación, de la creación, de la salvación, del hombre, del Hijo, del amor y de la religión. Perfecto. Es como alumnas avanzadas. Puras alumnas avanzadas. Es decir, que nos da como cómo adorar a Dios, cómo buscarlo. Y era esto último que decíamos, el bien y el mal, las virtudes. La religión, el amor. Muy bien. Jesús. La historia de la salvación nos falta. La creación, el hombre. Muy bien. Vamos entonces a la segunda parte del tema. Autores secundarios de la Biblia. ¿Quiénes son los autores secundarios de la Biblia? Los que le escribieron. Vaya, digamos algunos nombres de autores de libros de la Biblia. Lucas. Mateo. Isaías. Daniel. David. Es que los del Antiguo Testamento no están tan claros porque esa cultura no solía tener, ¿cómo se llama? Protección a la inteligencia, ¿cómo se llama? A la propiedad intelectual. Todavía, y menos en la época en que todo era transmisión oral, ¿verdad? Imagínense que canta un poema y toda la vida o los trovadores que cantaban en los pueblos y reivindicando que era de la canción. No se usaba. Entonces, el Antiguo Testamento casi todos son anónimos. Vamos sobre seguro en el Nuevo Testamento. Ahí sí, Marcos, Lucas, Juan, Mateo, y de las cartas, Santiago, Judas, Pedro y Juan, el Apocalipsis. Entonces, estos son los autores humanos. Y vamos a ir viendo algunas ideas sobre estos autores. La mayor parte de añade el Vaticano II, en la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Ok, a mí el Espíritu Santo, yo siento que el Espíritu Santo es el que me guía y me ilumina y me instruye para dar la clase. Pero la doy del estilo que yo escogí cuando yo estudié para maestra. Bueno, de todos los estilos que uno ve, uno encuentra un estilo personal. Y entonces la doy a mi modo, la doy con mis palabras, la doy con mi acento. Si hubiera aquí extranjeros, a lo mejor mi acento les costaría entenderlo. Lo doy al ritmo de mi personalidad. Antes me decían mucho, va muy rápido, o sea que se supone que ya voy despacio. Entonces, en realidad doy el mensaje, pero lo doy como yo soy. Estoy siguiendo a don José Miguel Miranda. Entonces, estoy siguiendo su obra, pero
a mi manera. Entonces igual pasa con los autores Si cada sagrados. maestro le pone su personalidad, la forma, y nosotros a lo largo Sí. de la vida hemos tenido Sí. distintos tipos de maestros, maestros, ¿verdad? sí. Exacto. Entonces, eso también le pasa a Dios con sus autores humanos. Ahí está limitado Dios a las capacidades del autor, a la personalidad, a la cultura. A la cultura, porque yo tengo claro que Dios no es machista, pero hay unos autores machistas. Entonces se debe también a la cultura, a la época, al ambiente y al criterio personal, porque yo no voy a decir algo en lo que yo no creo. Yo hablo en personal, ¿verdad? Yo no, si lo digo con convicción porque lo creo. Entonces eso también es importante, ¿verdad? Si me están dictando algo y yo no estoy de acuerdo, pues digo, Ay, no, qué alto ahí, que yo no estoy de acuerdo. Hasta hasta para escribir una bobadita en el Facebook, refleja lo que somos, lo que hacemos, nuestras verdades, nuestras convicciones. Entonces así también en eso Dios se ve limitado, el Espíritu Santo se ve limitado a la cultura, al ambiente de la época, de los hombres que escribieron la Biblia. La mayor parte de autores que escribieron el Antiguo Testamento son desconocidos, porque lo que acabamos de comentar, ¿verdad? En esa época solían ser anónimos, no solo lo escrito, sino también los retratos, las pinturas, todo el arte antiguo no tiene, al pie de la pintura no ponían antiguamente Picasso, Da Vinci, Velázquez. Los estudiosos, al igual que ya hemos estudiado algunos libros de la Biblia y vimos cómo por el tipo de palabra se decide a qué época pertenece, o por lo que dice se deduce a qué época pertenece. Igual pasa con las pinturas, por el estilo o la técnica, tal vez. o cualquier arte, ¿verdad? De lo artístico, por la técnica, por la pintura, se deduce de qué época y de qué autor. Entonces, antiguamente no teníamos, no hay certeza de quién escribió. Pero los primeros 5, el Pentateuco, ¿a quién se le atribuye? Moisés. A Moisés. Los de Salomón sí hay bastante certeza de que fueron, como era rey, entonces claro, podía fácilmente recopilar lo que sus sabios hacían, ¿verdad? Entonces se le atribuyen a Salomón ¿cuál libro? Los Salmos. No. Proverbios. Los proverbios, y hay bastante certeza de que son de él, de su época, de su reinado. Y los salmos hay de David y hay otros autores. Entonces, pero del Antiguo Testamento certeza no tenemos. Entonces, y entonces concluye el autor. ¿Quiénes son los verdaderos autores de los libros del Antiguo Testamento? Ya es imposible determinarlo. La mayor parte de los libros del Nuevo Testamento se conocen los autores y no nos vamos a cansar de repetirlo porque así lo dominamos mejor. ¿Quiénes son los 4 evangelistas? Mateo, Lucas, Juan y Marcos. Una pregunta trampa. ¿Cuántos evangelios hay? Evangelios son 4. Era trampa la pregunta. Un evangelio. Un evangelio, 4 evangelistas. Porque evangelio significa buena nueva. La buena noticia es una, no son 4. Pero tenemos 4 testimonios de esa buena noticia, de esa buena nueva, de ese evangelio. Tenemos 4 relatos. Otro autor, para hacérselo más difícil, le voy a ir preguntando. ¿Quién es el autor de la carta a los Gálatas? Pablo. Pero es que los otros tienen su nombre, pues no puedo decirlos. ¿Cuántas cartas escribió Juan? 3. 3. Va, muy bien. Y finalmente, ¿cuál es el último libro de la Biblia?
Apocalipsis. Y se clasifica entre los libros. Profético. Bien, uy, que no me falte, Evelyn, que no me falte jamás. Tres cartas. Muy bien. ¿Cómo comenzó a escribirse la Biblia? ¿Les da curiosidad cómo empezó a escribirse la Biblia? Sí. Porque, bueno, siendo todos los autores que la escribieron, no, la Biblia no se escribió de una sola vez, como se escribe cualquier novela. Siendo tantos autores los que la escribieron, tuvieron que pasar casi 2000 años entre el primer libro y el último. Figúrense, si hay 2000 años de diferencia entre los nuevos que se escribieron después de Cristo y allá Abraham, la historia de Abraham, de Noé, de Moisés, que ellos la transmitían verbalmente. Entonces, hace muchos años. Ni siquiera se escribieron los acontecimientos en el momento que sucedieron, sino muchísimos más años más tarde. Por ejemplo, el Éxodo fue el primero que se escribió. ¿Qué nos relata el Éxodo? La liberación del pueblo de Israel de elegido y la salida de la esclavitud de Egipto, el Éxodo, salida, la salida de Egipto. Entonces no se escribió en el momento, sino que ya se escribió mucho después. Ahora lo vamos a ver. La etapa verbal comenzó hace unos 3000 años, a medida que se fueron formando familias y grupos. Los primeros capítulos de la Biblia nos hablan de las familias de Noé, Abraham, Isaac, Jacob y otras. En estas familias y grupos se iba despertando el pensamiento de Dios y su presencia en los acontecimientos de la vida. Era como un nacer, ¿verdad? A la visión divina, como ir empezando allá entre neblinas, empezando a reconocer a Dios, el amor de Dios, la obra de Dios, la presencia de Dios en el día a día. Y los relatos empiezan con Abraham. Todo esto se fue convirtiendo en un mensaje, el mensaje de Dios. Y se sintieron empujados a comentarlo, a vivirlo y a celebrarlo en familia y en grupos para transmitirlo a la posteridad. Y sí que ha llegado hasta nosotros y nos dice que empezó hace unos 2000 años, hicieron de verdad un buen trabajo, ¿verdad? Luego llegaron luego tribus y formaron conciencia de esta realidad que plasmaron en cultos más solemnes, ambientándolos con cantos, instrumentos musicales, danzas y poemas de alabanza a Dios y hasta con sacrificio animales. Pero no había nada escrito. O sea, todavía era que se reunía la familia, se reunía el grupo, el clan, la tribu, a medida que fueron creciendo. Y a medida que fueron creciendo había unos que tocaban instrumentos, entonces empezaron a cantar. Y pues la música invita a la danza, entonces empezaron a danzar como culto a Dios. Y así se fue formando, ¿verdad? Esa alabanza, esa ofrenda a Dios. Todavía nada escrito. Ahora vamos a la etapa escrita. Llegó un momento en que ya se sentía la necesidad de escribirlo, plasmarlo, para las distintas comunidades que vivían y celebraban este culto a Dios. Cosa que no era difícil, porque las bases ya estaban echadas. Si nosotros nos dicen, a ver, si les reparto yo aquí todos los cuentos, Evelyn, escriba el cuento de la Caperucita Roja, escriba el cuento de los tres cerditos, escriba el cuento de Blancanieves. Entonces, agarran papel y lápiz y lo que se vaya, como ya lo conocen, lo que se vayan acordando van escribiendo, ¿verdad? Entonces, ¿tendríamos capacidad de escribir ese relato? Sí, porque sí, ya lo conocemos. ya lo conocemos. Entonces, conocían tanto las historias, ¿qué faltaba? Pues uno que supiera escribir. Uno que supiera escribir y que viera, bueno, estamos creciendo demasiado y vamos a seguir multiplicándonos, porque fue lo que Dios le ofreció a Jacob, ¿verdad? A Abraham, que iba a multiplicarse como las estrellas del cielo. Entonces, ¿y cómo van a conocer nuestra historia? La historia de la salvación. Pues hay que empezar a escribir. Y entonces,
Entonces apareció alguien que se dio a la tarea de recoger las tradiciones habladas que corrían en las comunidades más importantes, comenzando por un libro clave, el del Éxodo. Me imagino yo que en aquella época absolutamente todo el pueblo conocía la historia del Éxodo. Lo que hacía falta era que supiera escribir y que tuviera la inspiración divina para hacerlo. El del Éxodo, resultando así en el primer libro de la Biblia que se escribió. Para escribir este y otros libros que llegaron después, el autor o autores se basaron en 4 fuentes. Cuando vayamos ya estudiando los libros de la Biblia, se las voy a ir recordando hasta que se nos queden grabadísimas, porque luego, cuando ya las sabemos las fuentes, es bien fácil identificarlas en los párrafos de la Biblia. Cuando ya las oigan en la misa, van a decir, es de tal fuente. Y la fuente yavista, la fuente eloísta, la fuente deuterocanónica y la fuente presbiteral o sacerdotal. Vamos a ir una a una y les voy a ir leyendo por qué se llama así. 1. La fuente yavista. ¿De qué palabra vendrá yavista? De Yahvé. Así de simple. El autor escribe Yahvé para decir Dios. Así de simple. ¿Para qué nos enredamos? Cuando encontramos textos en que leemos Yahvé, y ya hemos estudiado libros que dice Yahvé, ok, este es de la fuente yavista. Se llamó así porque los autores empleaban la palabra hebrea Yahvé para decir el nombre de Dios. Este grupo tendría su origen 950 años antes de Cristo. O sea que la Biblia empezó a escribirse unos 950 años antes de Cristo. Fue el primero en recoger los relatos verbales de la gente, modificándolos luego conforme a su punto de vista religioso. Figúrense, tomó los relatos de la gente, modificándolos con su punto de vista. O sea, sí, los relatos ya los conocía. La inspiración para escribirlo, palabra a palabra, la inspiración, cuando uno escribe un poema, dice, y peor si uno lo quiere hacer con rima, no, esta palabra no queda bien aquí. Creo que todos entendemos mejor la rima que la métrica, ¿verdad? Y en la métrica nos perdemos la mayoría, pero la rima no. Entonces buscamos una palabra que rime, y hasta que la encontramos necesitamos inspiración. ¿Tenemos clara la fuente yavista? Sí. Muy bien. La fuente eloísta se denomina así porque quienes escribieron usaron la palabra Elohim para nombrar a Dios. Ven que eran distintas lenguas, entonces unos empezaron a usar Yahvé y ya otros con otra lengua empezaron a usar Elohim unos 50 años después. O sea, la fuente fue la primera. La fuente yavista, primero 950 años antes de Cristo, segundo la fuente eloísta, unos 900 años antes de Cristo. Lo leo completo. Se denomina así porque quienes la escribieron usaron la palabra Elohim para nombrar a Dios. Nació unos 50 años más tarde que el anterior y su origen estuvo en la división de Israel, en sus 2 reinos, el reino de Israel propiamente dicho al norte y el reino de Judá al sur. Vamos a hacer un poquito de memoria. Cuando Salomón murió, el sucesor de Salomón ya no tenía templo para construir y los consejeros le dijeron que bajara los impuestos. ¿Qué hizo él? Aumentarlos. Entonces ahí se dividió Israel. Los reinos del norte, 10 tribus que no quisieron pagar esos impuestos y solo quedó Judá. Pero 10 más 1, 11. ¿Por qué son 12 tribus? ¿Qué es lo que me falla aquí? Los sacerdotes. La tribu sacerdotal, ¿verdad? Que tenía ciudades en todas las tribus. Entonces ahí fue la división. Entonces unos usaban la palabra Yahvé
y con la división empezaron a usar la palabra Elohim. Ay, qué fácil, es así explicado, ¿verdad? No, así, ajá. Ay, por eso yo amo a ese eunuco que le dijo a Felipe, ¿cómo voy a entender si no tengo quien me Si nadie me explique? explica. ¿Verdad? Me súper encanta ese eunuco. Muy bien, más tarde, hacia el año 550, apareció una nueva fuente llamada Deuteronomio, el cual, vean, aprovechando las dos anteriores, dio más importancia a detalles que ellos no habían dado. Habían relatado las historias, pero estos nuevos autores le dieron importancia a las leyes, a los mandamientos y a las normas. Entonces nos contaban la historia de Abraham, de Jacob, de Moisés, pero nos contaban la historia de Moisés y no le daban énfasis a los 10 mandamientos. Entonces dijeron los deuteronómicos, no, vamos a darle énfasis a las normas, a los mandamientos, a las leyes. A esta fuente se le debe la elaboración de los libros de Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. ¿Cuántas fuentes llevamos? 3. Yavista, Eloísta y Deuteronómica. Finalmente, las 3 versiones anteriores fueron modificadas por un grupo llamado de los presbíteros. ¿De qué forma les llamamos a los presbíteros? Sacerdotes. Sacerdotes. Entonces también se le llama fuente sacerdotal. Deuteronomio. Fuente sacerdotal. Y vean qué claro dice, fueron modificando las 3 versiones anteriores, como puliéndolas, ¿verdad? Después de la destrucción de los reinos del norte y del sur y de la cautividad en Babilonia, así aparecieron, por ejemplo, los libros de las Crónicas, Esdras, Nehemías y otros. Teniendo presente todo lo anterior, se explica que en la Biblia aparezcan sobre un tema versiones distintas, porque si ya los que compilaron, los que reunieron todos los libros, dijeron, pues esta historia refuerza a la anterior, pongamos las 2 o dejemos las 3. Entonces, por eso es que algunos hay como que se repite, ¿verdad? Así vemos que el capítulo 1 de Génesis está escrito por la versión sacerdotal, mientras que el segundo se debe una parte a la versión yavista. Y lo mismo ocurre con el relato de la Pascua, que aparece bajo 3 distintas versiones. También los 10 mandamientos tienen distintas versiones. Entonces ya nos queda bien claro, ¿verdad?, cuáles son las fuentes de la Biblia. Pero la fuente original, la tradición. Por eso en la Iglesia Católica aceptamos la Biblia como fuente, la tradición, porque la tradición es la fuente de la Biblia. La tradición era la transmisión oral de la historia del pueblo escogido. Entonces tenemos la tradición como fuente de la Biblia y el magisterio de la Iglesia. Esas son las fuentes de la fe católica. Y luego, ya, todo eso en el Antiguo Testamento. A ver, preguntas, curiosidades, comentarios, lo que se les ocurra. 4 fuentes. Sí, ¿qué más? ¿Algo? A ver, ¿qué se les ocurre? Discurran algo. Esto último fue la tradición que dijiste, era la... No, la transmisión oral, se le llama tradición. Entonces la tradición es la fuente de donde bebieron estas 4 fuentes. Vamos a decir como la fuente primaria. Vaya, ¿nada? ¿Sigo? Sí. Muy bien. El Nuevo Testamento. El nacimiento del Nuevo Testamento fue muy similar al del Antiguo Testamento. Jesús no dejó escritos ni mandó a sus seguidores que escribieran sus memorias. Únicamente les dijo, ir por todo el mundo y predicar la buena nueva. Lo empezaron a hacer también de forma oral. Y ellos se lanzaron a cumplir la orden del maestro. Conforme a estas enseñanzas habladas,
vivieron las primitivas comunidades cristianas todos los primeros años después de Cristo. Eran las enseñanzas que trataban de comentarlas, reflexionarlas, vivirlas, celebrarlas y transmitirlas. Nosotros en la misa, todos los días, la infinidad de misas que se celebran en el mundo, hacemos un memorial de la ofrenda de Jesucristo, cuando Él es la ofrenda. Y en la misa nosotros somos la ofrenda, pero no vamos a tener el sadismo de volver a matar a Cristo en cada misa. Hacemos un memorial porque dijo Él, hagan esto en Memoria mía. Entonces cada misa es un memorial de esa última cena, de la vivencia de Cristo. Muy bien, ¿por dónde voy? Bueno, de manera que vivieron esos primeros años de tradición, pasando de boca en boca la doctrina de Jesús. Pero llegó un momento cuando ya las comunidades se fueron multiplicando, en que vieron la necesidad de poner por escrito todas esas historias y vivencias. ¿Nosotros tendríamos la capacidad de escribir nuestras vivencias? Sí, si nos sentamos con mayor o menor estética, escribir, la podemos escribir. Acordándonos de Sí, todo, de todo lo que vivimos. A mí se me hace un regalo muy bonito de las abuelas que escriban con fotos, ahora que están populares las fotos, que escriban las memorias, aunque sean solo las más importantes, o cosas de como ahora está de moda, ¿verdad? O quizá de toda la vida, pero antes se publicaba menos, que cuando se saben que están embarazadas, vayan escribiendo como un diario de lo que van sintiendo, emociones, pasiones, pensamientos sobre el hijo que está creciendo en su vientre. Entonces, podríamos escribir nuestra historia. No sé, uno de los famosos, no sé si es Coelho, dice que si todos supiéramos escribir nuestra vida, todos escribiríamos un bestseller. O sea que toda nuestra vida, si nos ponemos a analizar nuestra vida, de verdad que somos cada vida es extraordinaria. Yo les digo que la vida real es más dura o a veces peor que lo que vemos en las novelas. Sí. Si cada quien se pone ahí, tiene tanta experiencia, cosas buenas, cosas malas, traiciones, alegrías, gente buena a nuestro alrededor, gente que no. Yo le voy a decir por qué no le escribo yo. Ay, porque no quiero que sea pública mi vida. Y menos mis errores. Y con que nos encerramos ahí por confesarnos con el Padre y que nadie nos oiga. Dice, ay, ¿por qué? Porque dice Claribel que solo lo bonito escribamos. Como en el Facebook, solo lo bonito. Muy bien, pero llegó un momento cuando ya las comunidades se fueron multiplicando en que vieron la necesidad de poner por escrito todas las historias y vivencias. Y fue entonces cuando surgieron los llamados evangelistas y otros escritores de la Buena Nueva, que eran como auténticos los nombres de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Para entonces parece que algunas comunidades se estaban nutriendo de las enseñanzas del apóstol Pablo, gracias a las cartas que escribía. Luego se le ocurrió al evangelista Lucas poner por escrito las crónicas o Hechos de los Apóstoles. Y a los apóstoles como Santiago, Pedro, Juan y Judas, escribir también algunas cartas. Así quedan formados los libros del Nuevo Testamento. ¿Cuántos son? 27. Siempre, ¿verdad? Del Nuevo. Así quedan formados los 27 libros del Nuevo Testamento. De manera que el Nuevo Testamento, como el Antiguo, tuvo dos etapas, una verbal y otra escrita. De esta forma y en distintas etapas fueron apareciendo los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento hasta formar 73 libros de la Biblia católica. ¿Y cuántos de la Biblia cristiana? 40. Son 6 menos.
43. 63, porque estamos hablando de la Biblia completa, ¿verdad? Ah, Sí. no, yo le decía Del Antiguo Testamento. Ajá. No, 7 deuterocanónicos. Les voy a repetir los deuterocanónicos que los escribimos la semana pasada. ¿Alguien que tiene donde los escribió los puede repetir? Aquí está. Libros deuterocanónicos: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, primera y segunda de Macabeos. Por eso 7, con la primera y segunda de Macabeos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, un comentario? Tenía yo una amiguita, ¿me lo presta por favor? Ay, Dios, qué Tenía yo una amiguita que siempre en la clase, daba la clase y al terminar decía, les traje un postre. Les traje un postre y leía algo especialmente tierno, dulce para cerrar. Y como ella está escribiendo aquí y al otro lado dice frutos del amor, me acordé del postre. Así que de postre vamos a ver estos frutos, les voy a leer esto de frutos del amor. Quien abre su corazón a los demás practica la aritmética del amor y multiplica su propia felicidad. ¡Qué bonito! Quien abre su corazón a los demás practica la aritmética del amor y multiplica su felicidad. Ah, ya tenemos, con todo el postre. ¿No hay preguntas? La otra semana vamos a ver, la otra semana prepárense que vienen curvas, porque el cuarto tema es el lenguaje usado por los autores bíblicos y vamos a ver todos los géneros literarios. Hoy no usamos la Biblia, pero la otra semana sí, porque con cada género literario vamos a ir leyendo algo. Tomen café antes de venirse para que vengan bien despiertas, porque vamos a ir con cada género literario, se los adelanto. ¿Dónde estamos? Relatos de historia religiosa, expresión poética, expresión apocalíptica, profética, parábolas, alegorías, metáforas, símbolos, mitos y números simbólicos. Este es el tema de la próxima semana, género literario en la Biblia. Bueno, muchas gracias. Terminamos.